Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La noche de las candelas, así tituló la colega María Danieri la crónica que voy a compartir con ustedes de inmediato. El característico sonido de los aparatos apagándose al mismo tiempo hizo combustión con la rabia de la gente. Los constantes apagones, al menos 3 veces al día, fueron suficiente motivo para encender las candelas en la noche de este domingo 11 de marzo. Nadie se imaginó lo que pasaría, ni la matrona que se calmaba el calor con un abanico de papel frente a su casa, ni los cuerpos de seguridad del Estado, que resultaron insuficientes para evitar los cauchos quemados, la basura chamuscada, los vidrios rotos, el ronquido de las motos, los disparos, los saqueos, en fin, la anarquía. Todo empezó a partir de las 6 de la tarde. En San Rafael de Carvajal comenzaron a vociferar su molestia. Le siguieron sectores del municipio de Trujillo y así en Valera, Escuque, Pampanito y Motatán. Según el gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva, hubo 24 manifestaciones en 7 esquina, a modo de faro identificador para cada comunidad. Muchos caceroleaban para no salir de sus casas, porque en la oscuridad hasta los más nobles cometen barbaridades. Cerca de mi casa se escuchaban las cacerolas, contó un habitante de La Hollada, del municipio Carvajal. Eran más de las 6 de la tarde y según él, la gente aprovechó de quemar la basura que no recoge la municipalidad. Aunque prefirió mantener su identidad bajo reserva, confesó que una camioneta de batea recogió mucha gente de las protestas y se la llevó a la alcaldía, ubicada en el sector Campo Alegre, desde las 6:30 de la tarde. También iba gente de La Cejita y Pie de Sabana. Había niños, mujeres y hombres. ¿Dónde está la harina?, gritaban quienes irrumpieron en la sede de la alcaldía, en referencia a la harina integral que a veces vende el ayuntamiento a precios solidarios. Adentro solamente estaban 2 vigilantes, quienes al ver que la turba comenzó a lanzar piedras a los ventanales, se resguardaron en el estacionamiento. Llamaron al 171, pero el operador les dijo que la ayuda no podía ser inmediata. Había otras protestas en el eje Vial y Pampanito. Como a las 9 de la noche fue que llegó la Guardia Nacional, pero ya había pasado todo, contaron. Un grupo de 8 a 12 sujetos forzaron al portón, rompieron la puerta de madera, sustrajeron la unidad de un aire acondicionado del área de recursos humanos, rompieron carteleras, quemaron documentos y se llevaron cornetas de una computadora. No obstante, esa fue la única institución pública perjudicada. El primer mandatario regional contabilizó 10 comercios saqueados, la mayoría de ellos ubicados en la ciudad de las 7 colinas, como llaman a Valera. En Motatán, los manifestantes ubicados en el Boulevard del Estudiante a las 10 de la noche saquearon un comercio asiático. Lo desvalijaron hasta que hubo un muerto. En Valera, los ataques fueron casi en simultáneo. Robaron en 2 carnicerías, una panadería, una pescadería, una farmacia y se registraron daños en el Mercal. No obstante, algunos de los ataques no buscaban alimentos o medicinas, pues se vieron afectados un local de venta de electrodomésticos, una tienda de ropa y otros accesorios. Todo esto, repito, es parte de la crónica titulada La noche de las candelas, que en el Diario de los Andes y con la firma de la colega María Danieri da cuenta de los acontecimientos que en Valera, en Trujillo, están ocurriendo desde hace prácticamente 3 días. Hoy, la primera plana del Diario de los Andes nos dice que el ciudadano ministro de Excusas y Apagones, el señor Mota Domínguez, fue para Trujillo y
Trujillo anunció que va a tener 15 días más de apagones. Tenemos en línea a Darío Fajardo. Darío Fajardo es dirigente político allá en esta entidad del occidente venezolano. Darío, gracias hermano por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es esto de que en estas comunidades de suyo tan pacíficas, tan bucólicas incluso, esté ocurriendo todo esto? Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en tu prestigioso programa. Buenos días a toda Venezuela. Efectivamente, tal cual como lo señala la crónica, acá en Trujillo la situación es bastante delicada. Hay una situación de falta de electricidad que genera todo un problema en cadena, tales como la falta de agua, porque las bombas no funcionan, las bombas para propulsar el agua no funcionan, no hay agua en la mayoría de las comunidades, hay problemas delicados con las comunicaciones, hay una situación bastante difícil en relación al gas, no hay gas, a pesar de que tenemos el gas aquí se quema, en la parte de la Ceiba se pierde, se bota el gas, en las comunidades no existe el gas, la gente está sufriendo por esa ausencia de gas. Hay una situación bastante delicada con el transporte público, ni se diga de la falta de efectivo, la situación de los alimentos es bastante delicada, los niños en las escuelas no tienen el programa de alimentación escolar, en las universidades se ven menguadas en asistencia de estudiantes, están mandando trabajos para los muchachos por internet, pero imagínate, sin electricidad pues tampoco hay internet, no hay wifi. Hay una situación bastante caótica, la gente dice que nos fuimos ya a la era prehistórica, estamos comiendo lo poquito que se consigue, yuca, los niños reclaman alimentación real, proteína, aquí no hay carne, los frigoríficos están verdaderamente acabados, hay una situación bastante crítica, todo eso es un gran alimento para la rabia contenida de la población, y durante los últimos 3 días, anoche inclusive, y esta es una primicia que te quiero dar, anoche a las 10, 11 de la noche, fue atacada la sede de la alcaldía del municipio capital, del municipio Trujillo, fue atacada la sede del destacamento 10 en el municipio capital, también la sede de Hidroande, la sede de Sarén, que quedan en pleno centro de la ciudad capital de Trujillo, al lado de la gobernación. Antenoche fue atacada la residencia oficial del gobernador Rangel Silva, que ha demostrado una incompetencia gigante ante la situación. Los cortes de electricidad son cada 3 horas y duran 4 o 5 horas. Es una situación agobiante, difícil. Aquí en mi comunidad de Tres Esquinas a las 11, 12 de la noche se escuchaban disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de los efectivos, habiendo población indefensa como ancianos, niños. Tenemos que buscar la forma de socorrerlos porque la policía está efectuando métodos de represión bastante fuertes contra la población, y efectivamente el gobierno no tiene ninguna solución, no plantea ninguna solución, y lo único que le queda es recurrir al arma de la represión. Es una situación muy, pero muy crítica. Hacemos un llamado a toda la población nacional porque Trujillo, como lo hemos analizado en tiempos pasados, es utilizado como un tubo de ensayo, es utilizado como un laboratorio, y ellos prueban a ver hasta dónde llega la resistencia de la población para luego aplicarla el modelo en todo el país. Ya lo sabemos perfectamente, ya lo han hecho en tiempos anteriores. Lamentamos que la cifra de heridos, detenidos es bastante elevada, y eso, Dios no lo quiera, puede generar una situación aún mucho más delicada. En este momento, hace apenas 1 hora, nos acaba de llegar la electricidad acá donde vivo, en Tres Esquinas, Trujillo, y la población se le va con la esperanza de tratar de ir a trabajar, de buscar un vehículo para trasladarse a las escuelas o a sus lugares de trabajo, que también es insuficiente para irse a los supermercados a hacer las colas de hambre por un paquete de harina o un paquete de frijoles o algo, lo que se pueda conseguir, lo que se encuentre. Es una situación, es un detonante bastante delicado, y hacemos, repito, un llamado a toda la población nacional, a la dirigencia nacional, para que busquemos soluciones a esta grave crisis que estamos padeciendo acá en Trujillo, en Barinas,
en Mérida, en Táchira, porque el experimento que están ellos montando para ver el aguante de la población es en todas estas poblaciones. Pero le digo a todo mi pueblo venezolano, a mi pueblo trujillano, que la resistencia pues va a continuar. Nosotros somos un pueblo indómito, nosotros tenemos herencia histórica, bastante trascendencia y herencia de nuestros antepasados para resistir y aguantar en la lucha para en un momento determinado dar al traste con la situación y enrumbarnos a un futuro mejor que nos merecemos los venezolanos dignos de este país. Muchísimas gracias, Darío. Era Darío Fajardo, dirigente político del Estado de Trujillo. Por cierto, él fue coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática cuando existía allá en Trujillo y condujo al pueblo de Trujillo a obtener victorias que hoy se recuerdan como cosas extremadamente lejanas, difíciles de alcanzar nuevamente. Repito, era Darío Fajardo, ¿no?, dándonos cuenta de esta muy dura situación. No es una película de ficción, no se trata de esas películas gringas sobre el futuro lejano, lo que ocurriría supuestamente después de una hecatombe nuclear. No, está pasando ahorita, acá, en Trujillo, en parte de Venezuela. No hay energía eléctrica, como consecuencia de la energía eléctrica, de la falta de energía eléctrica que ha afectado las comunicaciones. Tampoco hay agua, porque el bombeo de agua se hace con energía eléctrica. Hay hambre, hay oscuridad, no se recolecta la basura. Y la gente ha expresado su descontento de esta forma ciertamente violenta. Yo debo decir una vez más, ustedes conocen cuál es mi posición frente a este tipo de situaciones. Saqueo no es protesta, vandalismo no es protesta. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Sin embargo, repito, el pueblo pacífico de Trujillo, de estos poblados, Pampán, Pampanito, Escuque, etcétera, se ha visto forzado a una situación tal de abuso que están reaccionando de esta manera que nos describe la gente del Diario de los Andes y la voz de Darío Fajardo. Nos decía Darío Fajardo que esto está ocurriendo no solamente en Trujillo, sino que prácticamente en todos los Andes hay una situación crítica. Tenemos en línea de inmediato desde la ciudad de Los Caballeros, desde Mérida, a Leo León, periodista jefe de la emisora FM de la Universidad de los Andes y una voz tremendamente autorizada que a través de su blog Comunicación Continua nos mantiene informados de lo que ocurre en esa parte del territorio nacional, en Mérida. Leo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Entiendo que es prácticamente un milagro que tengas cargado el celular, entiendo que estás transmitiendo, a veces alimentando tu transmisor con una batería de un vehículo y un puenteo que haces allí con unos cables. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en Mérida? ¿Qué está pasando en este momento? Te escuchamos. Bueno, para las últimas 24 horas, primeramente, con la fe y el sol que está a punto ya de entrar las montañas merideñas, esa es la esperanza y la unidad, como tú dices a la presentación del programa. Primeramente, sí, ciertamente, la situación en Mérida no escapa a la crónica perfectamente detallada y semejante en un 100% que presentó el señor Darío Fajardo hace unos minutos. Sin embargo, las cosas en Mérida siguen siendo tan complicadas, tan complejas como las que él ha venido planteando. Agregamos algunas cosas que tal vez se le escaparon, la situación de los centros de salud, que en el caso de Mérida, con gran cantidad de población universitaria, no está siendo recibida en los centros privados. Entonces, hay que contar con los servicios de internet y no tener el sistema eléctrico, a pesar de unas plantas de alimentación, particularmente el primero, pues no puede ser recibido por aquello que dice a la espera de un código para ingresar. Pero en las últimas 24 horas las cosas no escapan a la serie de protestas que la noche de las candelitas, como acepta la colega, también se repitió en Mérida con una explosión de protesta en todos los sectores merideños, el Vigía, Tobar y la zona panamericana, donde se le suma en la madrugada de hoy el saqueo de un centro de acopio, con muy poca comida además del gobierno en la población de San Rafael de Tabay. Comparto plenamente y me sumo a lo que dice el Chugo, saqueo y se convierte no en un método de protesta, sino por el contrario de delincuencia.
como sucedió también que en las noches de la oscuridad, como se le ha denominado permanentemente, ningún tipo de alumbrado público, donde los apagones van desde 15 minutos hasta 8, 10 horas continuas, dejan también sin servicio de agua a la población merideña, que sobrevive y que se levanta escasamente sin un transporte público trabajando para llegar a sus sitios de trabajo. Lo que dice el señor Fajardo es un reflejo fiel y exacto de lo que sucede en Mérida, y le sumamos a lo que se considera una burla o un irrespeto a lo planteado por las autoridades nacionales, que quieren decir o justificar una falla que no se viene reportando desde hace 3 días, de hace 8 días con el apagón de las 18 horas, sino que tiene meses, y que los especialistas han alertado sobre lo que está pasando, como lo que se reflejó y fue confirmado por las autoridades nacionales policiales en la termoeléctrica Don Luis Zambrano del Vigía, donde en la sala de turbinas número 1 se presentó una falla donde estuvieron a punto de fallecer allí varios técnicos de Corpoelec. Técnicos que han hecho un esfuerzo, pero que también se sienten perseguidos y que nos han comentado que la situación es bastante compleja, y que cuando se ha hablado de que en el caso de Mérida tratar de levantar el sistema en 2 semanas lo ven bastante complejo por la precariedad del servicio. Varios profesores universitarios especialistas en materia de electricidad en esta entidad han manifestado que la situación es muy delicada en los términos de que no hay la suficiente plataforma y logística para solventar esto. Por supuesto, lo que sucede en Trujillo ha sucedido en Mérida, inclusive con la quema de los alrededores de la cabecera de Pesquis, del aeropuerto Alberto Carnevale, y la quema de neumáticos y de basura, que tampoco ha sabido recoger ni la gobernación de Mérida ni la alcaldía del municipio Libertador, ha sido incendiada en la entidad las últimas 24 horas. Ayer comenzó una ciudad con clases parciales, se viene además con una suspensión de 2 días producto del paro de transporte, no resuelto tampoco en lo referente a el pasaje preferencial estudiantil, que mantiene la ciudad prácticamente en una paralización, donde la gente huye cerca de las 3, 4 de la tarde para alcanzar una unidad de transporte público y protegerse tras las rejas de sus hogares de esta oscurana que permanece como la que me ha correspondido desde las 7 de la noche de ayer hasta las 2:40 de la madrugada. Es un poco panorama que se vive en Mérida y la incertidumbre que se tiene. Leo, era Leo León, periodista de la ciudad de Mérida, jefe de la emisora FM de la Universidad de los Andes, dándonos cuenta de la situación igualmente compleja, igualmente dura. Eran reportes directos desde el lugar de los acontecimientos en Trujillo, convertido prácticamente en zona, de muy compleja convulsión social y movilización popular a propósito de este drama del colapso de los servicios en Mérida, una ciudad muy importante, ciudad universitaria y centro de referencia en el occidente del país. Nos da también este reporte Leo León. La revolución de las tinieblas, el hombre nuevo a oscuras. Estas son las cosas que están ocurriendo hoy en este país, pese a que ha sido advertido en innumerables ocasiones, pese a que ha habido venezolanos que incluso han pagado con cárcel el hacer advertencias acerca de lo que puede ocurrir con el sistema eléctrico nacional. Bueno, aquí tenemos la situación. Lamentablemente esto no se restringe a Trujillo y a Mérida. A lo largo del programa vamos a seguir escuchando otros testimonios de otras regiones del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y empezamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida?
Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes entre político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Layarnes descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. El señor general Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, apagones y excusas, dice que lo ocurrido tiene que ver con que la sequía ha afectado los embalses. Sin embargo, expertos como el ingeniero José Aguilar asegura que no es un tema de la sequía, sino el abuso, el mal manejo de los embalses. Esto viene en la primera plana del diario La Verdad de Maracaibo. Maracaibo también ha sido afectada por esta situación. Yo quisiera que ustedes imaginaran lo que significa un apagón en una ciudad con una temperatura cercana a 40 grados a la sombra. Esto es ciertamente un problema muy severo. Esto genera desde crisis hipertensivas en algunas personas, problemas severos respiratorios en muchas otras. Y tenemos una voz desde allá. El periodista Juan Carlos Fernández nos va a reportar de inmediato qué está ocurriendo en Maracaibo a propósito de esto, que va más allá de un tema, de una falla puntual en el servicio eléctrico. Esto se aproxima bastante más a una suerte de colapso sistémico. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Maracaibo? Te escuchamos. Bueno, Chuo, si le podemos colocar una definición, una palabra que defina esto, es tragedia. Ahora lo que está sucediendo en la ciudad más caliente de Venezuela es una tragedia, que a toda hora del día o de la noche tenemos caídas de la tensión eléctrica y apagones programados y que no nos avisan a los ciudadanos de hasta 2 horas. O sea que tenemos 2 tipos de problemas con la electricidad. Las caídas de la tensión, que son recurrentes y que te pueden ocurrir hasta 10, 9, 11 veces en un día o en una noche. Eso significa la gente salir corriendo a apagar aparatos porque se le están quemando sus pocos equipos. La ciudad que tiene que vivir la mayor parte de la gente con aire acondicionado y los pobres con ventilador. Cuando se apaga todo esto, comienza entonces la gente a vivir la tragedia de estar sin algo para acondicionar el aire en la ciudad más caliente de Venezuela. Por ejemplo, déjame decirle a ti, Chu, y a los amigos que nos escuchan, en el materno infantil de Cuatricentenario, la planta eléctrica no funciona. Allí la gente está a la luz de los celulares de los médicos cuando hay cómo hacerlo. Allí la gente grita, se desespera, no haya cómo hacer. Es una cosa increíble que está deteniendo la economía, que está creando un ausentismo escolar, además de la crisis económica, porque los niños pasan la noche sin dormir. ¿Tú te imaginas un niño o un bebé durmiendo en Maracaibo a 40 grados a la sombra? Es una cosa terrible lo que está viviendo nuestra gente. La gente está sufriendo de problemas de tensión y no puede controlarla porque el calor es excesivo y no hay respuesta. No hay respuesta del gobierno nacional sobre lo que está pasando, porque ya nosotros teníamos un problema, que es un déficit de más o menos unos 200 kilovatios al día, porque el interconectado, tenemos 5 modos de conectarnos con el país, y con el interconectado de Guri, de los cuales 3 están dañados y 2 funcionan precariamente.
y de la capacidad de generación que tenemos en la región, que es de 2.000 kilovatios, estamos produciendo apenas 600 porque las plantas están deterioradas. La Ramón Laguna, que tiene 3 grandes unidades, está totalmente paralizada. Entonces hay que ver, hermano, a mí me ha tocado, les puedo contar una anécdota personal, Chuo, con la calle, con todo mi sector apretado, no poder entrar a mi edificio porque el portón automático no funciona, con una ciudad donde el vandalismo, los motorizados con pistolas en la mano, te atracan a cualquier hora del día o de la noche. Lo que estamos viviendo realmente, Chuo, es una verdadera tragedia y no tenemos explicación porque nosotros no nos alimentamos con agua, con electricidad de la Vueltosa, del Táchira o de alguna de las pequeñas hidroeléctricas que tenemos en la zona andina o de los llanos. Nosotros nos alimentamos con una electricidad que produce acá muy precariamente y con la que viene del Guri, que no tiene problemas en este momento. Por lo tanto, el ministro Mota para el Zulia, Chuo, no tiene respuesta, no tiene nada que decirnos, no tiene cómo argumentar si fue la guacamaya o fue la culebra o fue la tortuga la que hizo la que nos está haciendo llevar la vida a los maravinos, porque se agrava muchísimo en la costa occidental del lago que compone las ciudades de Maracaibo y San Francisco sobre todo. Es una verdadera tragedia, Chugo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Era Juan Carlos Hernández, periodista de Maracaibo, periodista del Estado Zulia, dándonos este reporte. Hay una persona a quien yo debo, antes de presentarlo, agradecerle, porque es una de las personas que ha estudiado con más profundidad el tema del agua en el centro del país, en Carabobo. Hace mucho tiempo, yo junto con el activista ciudadano Carlos hicimos un conjunto de reportajes sobre el embalse Pao Cachinche. En aquella oportunidad se produjo una decisión del tribunal prohibiéndole al canal donde yo trabajaba, a Globovisión, emitir otros reportajes sobre la materia. Desde entonces para acá viene la censura intentando bajarle el volumen a esta crisis, y desde entonces para acá, o mucho antes incluso, personas como Germán Benedetti han estado tratando de llevar información de calidad, no propaganda, sino información de calidad al ciudadano acerca de la magnitud y profundidad de esta crisis. Tenemos en línea desde Valencia a Germán Benedetti. Germán, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Valencia? Tengo reportes de que por lo menos 15 días han estado sin el servicio de agua. ¿Qué está ocurriendo y cuál es la causa real y el impacto real de lo que está pasando? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Ante todo, la situación que vivimos en el estado de Carabobo desde hace 10 años con respecto al agua es crítica, motivado a que unas obras que se han debido ejecutar en la cuenca del lago Valencia, además de haber restringido los cultivos en la cuenca del lago Valencia, por la cual estamos pasando hambre ahora en toda Venezuela, se confiscaron unos cultivos de caña de azúcar, se confiscaron 25.000 hectáreas para un plan de seguridad alimentaria planificado en el año 2009 que nunca se ejecutó, y esto ocasionó, Chugo, que el agua ha crecido ya 8 metros desde entonces, desde el año 2010, y por supuesto ha causado muchas inundaciones, y en particular tiene en zozobra a la gente del sur de Maracay, que están amuralladas desde el año 2006 y han venido incrementando ya en 4 oportunidades esa muralla, 2006, 2011, 2012, y la última fue en julio del 2017 con fines electorales. ¿Qué sucede, Chugo? Que por esa razón se trasvasa aguas contaminadas y salobres del lago de Valencia hacia los embalses de agua dulce de consumo humano en la cuenca del río Pao, que son el embalse Pao Cachinche, Pao Balsa, que surten de agua a 3 millones de personas de los estados Aragua, Carabobo y parte de Cogede. Y por esa razón, desde el año 2010, Chugo, ya con una salinidad del agua e imposibilidad de potabilizar esas aguas, tenemos 2 días de racionamiento forzoso desde el año 2010. Llevamos ya 8 años con racionamientos forzosos por imposibilidad de potabilizar el agua. Pero a partir del año 2014 empieza un racionamiento adicional de agua que inclusive lo publicaron por Globovisión y lo ensayaron con Caracas, estando el embalse Camatagua, que le da a Caracas un embalse
que surte 80% de la población de Caracas por falta de electricidad corporal. Igualmente aquí lo intentó hacer la ingeniera Luigina Cercio hablando del embalse alterno, que es el embalse de Guataparo. Estaba seco y resulta que justamente con el corresponsal de Globovisión en ese entonces, Ricardo Grafe, hicimos una inspección al embalse, lo mostré que estaba seco y le mostré que ese embalse se llenaba alterno con las aguas del Pao Cachinchi. Nos fuimos al Pao Cachinchi y pudo comprobar que el embalse estaba totalmente lleno. Y también nos llevamos un técnico químico especializado y se midió la salinidad y la contaminación de ese embalse para demostrar lo que estaba pasando. Aquí estuvo desde el año 2009 los diputados del Consejo Legislativo de Carabobo. Fuimos a la Asamblea Nacional, fuimos a la Fiscalía e introdujimos todas las denuncias con las pruebas de la contaminación del agua, que 3 años después fue que vino el presidente Chávez a ordenar justamente lo que acaba de mencionar, una orden de la Fiscalía de donde no se podía hablar de la contaminación cuando aquí no hace falta informe. Aquí sobredosificaban cloro a unos niveles que, bueno, eso fue una bomba lacrimógena cuando te metías a bañar. Pero en este momento, Chubo, con la destrucción, el agua viene totalmente putrefacta, porque ya ni cloro le echan al agua que nos llega a nuestra casa. Pero hablando del tema actual, aquí tenemos ya 30 días en las zonas altas de Carabobo donde no llega agua, y en las zonas bajas, que por lo menos donde vivo yo, por lo menos en los últimos 10 días no llega agua. Estamos conversando con Germán Benedetti. Él fue diputado del Consejo Legislativo de Carabobo y es un estudioso de este tema. Tú nos explicabas, Germán, que hay, digamos, 3 subsistemas que están extremadamente vinculados: el tema del combustible, el tema del agua y el tema de la electricidad, porque venimos de reportar en Zulia, Trujillo y Mérida una severa situación en la restricción del servicio eléctrico. ¿Cómo se combinan estas tres redes, por así decirlo? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Te escuchamos. Como lo nombró tu entrevistado anterior, muy grave. En el caso de Zulia, hay 3 plantas termoeléctricas, Chubo, que justamente funcionan con un sistema dual de gas y diésel. Pero en este momento, Chubo, no hay ni gas ni diésel justamente para alimentar las plantas termoeléctricas, y por eso no hay electricidad en el Zulia. Por otro lado, los 3 sistemas de distribución de agua, de generación de petróleo y combustibles, y por supuesto la electricidad, son interdependientes. Los 3 necesitan de las 3 cosas para poder producir. No hay manera de producir petróleo o producir las refinerías si no tienes agua y electricidad. Igualmente pasa con la electricidad. Si no tienes agua y no tienes combustible, no puedes generar electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema de agua, Chubo, bueno, muy breve, en el año 2009 la demanda eléctrica nacional era de 17.300 megavatios, y los mismos informes, boletines de Corpolec publicados en una página de internet, que era una herramienta de trabajo para todos los centros de generación y distribución eléctrica, la generación no llegaba por el sistema interconectado a 11.000 megavatios. ¿Qué quiere decir eso? Que había un déficit de entrega de la demanda contratada de 6.300 megavatios que tenía 36,41% de Venezuela pagada. ¿Qué hizo el presidente Chávez? En enero del 2010, arbitrariamente, inconstitucionalmente, irresponsablemente apagó los hornos de las empresas básicas de Guayana, de Casa, Benalún y Sidor, para ahorrar 1.450 megavatios para no afectar a Caracas. Y luego, después de haber hecho ese hecho criminal, entonces hizo un plan de racionamiento forzoso en toda Venezuela menos en Caracas. O sea que desde enero del 2010 el gobierno reconoció que había un déficit de generación y distribución de electricidad. ¿Y cómo es posible que todos estos ministros del 2010 al 2018 todavía pretendan meternos cuentos chinos de iguana y cuánta sequía y cuánta ocurrencia tengan, cuando la situación es simplemente, Chubo, que se robaron 300.000 millones de dólares que están en cuentas personales de
del ministro de Energía, como Melvin Villalobos, que fue capturado en España y deportado a Estados Unidos para ser enjuiciado con Roberto Rincón por la parte de PDVSA, cuando él mismo confesó que ha entregado en comisiones más de $1.000 millones para todos estos contratos de los 600.000 millones que desaparecieron de PDVSA. Mi llamado, Chugo, en este momento, por la grave situación que ya estamos viviendo, los riesgos de mortandad que puede ocurrir en cualquier momento si hay un apagón de más de 48 horas, es que ya es hora que la Fiscalía del Ministerio Público, todos los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional, haga un plan de intervención a PDVSA, a Corpolec y a las hidrológicas y, por supuesto, acompañado por los diputados de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional y los gremios profesionales que puedan dar un resultado de esas inspecciones y cómo este tema antes que haya unas más muertes innecesarias. Muchísimas gracias, Germán. Era Germán Benetti de Valencia. Nos explica cómo se sacrificó el país y la economía, por ejemplo, de Guayana, para supuestamente blindar a Caracas. Ahora, la primera plana del diario El Nacional, hoy, martes 13 de marzo, nos dice, desde enero hasta el 12 de marzo hubo 116 fallas eléctricas en Caracas. Bueno, todo esto está ocurriendo, vamos a seguir escudriñando estas situaciones. Nos acaba de referir también Germán Benedetti cómo para paliar la crisis eléctrica se ordenó el cierre, el colapso de las empresas básicas de Guayana, y eso es lo que vamos a ver en el próximo segmento de este programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-672. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Correo del Caroní, este valiente medio de comunicación del sur del país, de Guayana, nos trae la siguiente información. El ingeniero eléctrico José Aguilar destacó que las continuas fallas se presentan justo durante el trimestre de menor demanda eléctrica. Las causas de las fallas que se han registrado en el occidente y centro del país son atribuidas a la baja respuesta de las plantas termoeléctricas por falta de mantenimiento. En ese sentido, considerando que el país cuenta con más potencia termoeléctrica instalada, 17.500 megawatts, que hidroeléctrica, 16.900 megawatts. Al finalizar el segmento anterior, Germán Benedetti nos decía, Carabobo nos recordaba desde Carabobo, cómo por allá, por el año 2010, el entonces presidente Hugo Chávez mandó a pagar las empresas básicas de Guayana para ahorrar energía eléctrica y de esa manera evitar apagones en la región central, concretamente en Caracas. Ahora, ¿cómo se vivió eso en Guayana? ¿Cómo se vive hoy en Guayana esta situación? Porque es ciertamente muy complejo ver cómo allá donde está la represa, donde está Guri, donde está el Caroní, donde está el Orinoco, hay sistemáticamente fallas o de electricidad o de agua, o ambas. Tenemos en línea a un super periodista de la región, a Damián Prat, maestro
de generaciones y una conciencia y un ojo avisor, ayudando siempre a la lucha por el progreso de Guayana y de toda Venezuela. Damián, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Has escuchado parte de lo que es el contexto de esta situación de crisis en el occidente del país, en el centro del país. ¿Qué está ocurriendo en Guayana? Te escuchamos. Buen día, Chugo, buen día a todos los radioescuchas, a toda la gente de RCR en toda Venezuela y bueno, y por todas partes, porque a ustedes los escuchan en muchos lugares. Mira, yo creo que vale la pena dos cosas, ¿no? O sea, aquí hay también algunos problemas, sobre todo en el servicio de agua potable, algunos problemas severos. También ha habido algunas fallas eléctricas importantes, pero a mí me gustaría explicarle a la gente, porque el peso de la generación de energía eléctrica de Guayana hacia el resto de Venezuela es clave. Y entonces, sin algunas explicaciones sobre eso, no se entiende la gravedad de lo que está pasando, por ejemplo, en el occidente del país. Yo sé que a alguna gente le puede parecer que no entiende, ¿no? Bueno, trato de explicarle. En Venezuela, el consumo de energía eléctrica, más o menos el 60%, podría llegar hasta el 70%, pero vamos a decir en términos normales, el 60% es la energía que se genera en el sistema hidroeléctrico del río Caroní. Eso que comúnmente llamamos Guri, porque obviamente la central de Guri y la represa de Guri es la más importante de todo el sistema. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, por un sistema de transmisión de energía que va desde aquí hasta toda Venezuela, hasta incluso al Zulia, Táchira, etcétera, ¿no? O sea, a los puntos, vamos a decir, más alejados de nosotros, ¿no? Y con un sistema que se creó en los años 70, 80, que se llama el Sistema Interconectado Nacional, que permite enlazar todas las fuentes de energía, las termoeléctricas que están en el centro o que están en Occidente, etcétera, con la de aquí, de manera que tú puedes subir o bajar dependiendo. Una termoeléctrica entra a unas turbinas en mantenimiento, entonces tú aumentas lo que viene de Guri para compensar esa baja que hay, por decir un ejemplo, ¿no? Yo lo que quiero es ser didáctico con las personas para que lo entiendan. Bueno, entonces resulta que este dato a mí me parece que muestra indirectamente el tamaño del desastre que debe tener Corpoelec en sus sistemas de generación termoeléctrica en el occidente y en el centro del país. Para que haya esto, si se toma en cuenta lo siguiente: la industria de Guayana consumía, y cuando digo consumía es usaba para ser productiva, para producir acero y aluminio, alrededor de unos 3.000 megawatts de energía. Eso es muchísimo. Eso es más o menos el 30% del consumo nacional. ¿Ok? Pero como la industria de Guayana tiene varios años en declive, y ya sencillamente está produciendo algunas empresas al 7%, otras al 12%, bueno, en fin, quiere decir que el cálculo que yo he hecho con algunos ingenieros eléctricos es que aproximadamente 2.500 megawatts no se están consumiendo, no se están utilizando porque no hay producción, ¿verdad? Y estos son hornos eléctricos, celdas de reducción electrolítica, depende, la planta de Sidetur que está aquí, o las plantas de aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, al no estar produciendo el consumo eléctrico que se le ahorra, vamos a llamarlo así, al resto de Venezuela, es alrededor de 2.500 a 3.000 megawatts. La cifra exacta no la tengo, pero está en ese orden, más o menos, ¿no? Entonces, si ya le estás dando 2.500 megawatts más al sistema interconectado nacional, ¿de qué tamaño es el desastre que tienen
en las plantas de generación termoeléctrica en Occidente y en el centro, para que ni siquiera con eso puedan compensar y se produzca todo ese desastre, sobre todo en los estados andinos, etcétera, que verdaderamente, y además ya creo que por fin admitieron que se trata de racionamiento, es decir, que no eran apagones así, sino ya están admitiendo que lo hacen, pero ellos podrían compensar cualquier falla con los 2.500 megawatts que les envía más Guri, porque se están ahorrando aquí. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque el tamaño del desastre es tan grande que ni con ese ahorro alcanza. No sé si la explicación quedó bien, quedó comprensible para la gente, espero que sí. Agradecemos mucho, Damián. Era Damián Prat, periodista de Guayana, explicándonos esta cosa insólita, ¿no? Teniendo energía, ¿no? Producto de los ahorros, entre comillas, ahorros, subrayo las comillas, porque son el resultado de un crimen, de haber destruido la capacidad productiva de Sidor, de Alcázar, de las empresas básicas de Guayana. Pero al apagar, por así decirlo, esa empresa, hay un consumo de energía eléctrica que no se produce, y esa cantidad de energía podría ser utilizada en el resto del sistema. Recuerden ustedes que en Venezuela se llamaba sistema interconectado. Ante una falla en un lugar podía entrar en línea otra fuente de energía y suministro. Bueno, resulta que eso no existe. ¿Por qué? Por desastre, por falla en la distribución, por falta de mantenimiento, por falta de pericia en el manejo del sistema. Bueno, por la piratería inherente a estos sujetos para destruir, pero incapaces de construir nada. Otro dato importante que nos lo da tanto Damián como Germán Benedetti. El gobierno se empeñó en supuestamente no depender exclusivamente de la capacidad de generación hidroeléctrica, y se metieron en una onda de hacer negocios montando unas plantas termoeléctricas, y resulta que esas plantas funcionan con gas o con diésel, y resulta que diésel no hay. Todo esto está ocurriendo y esto afecta todo. ¿Por qué? Porque si no hay energía, no hay agua tampoco, porque el bombeo del agua funciona con energía eléctrica. Si no hay diésel, tampoco hay energía eléctrica, porque esas plantas termoeléctricas funcionan con gas o con diésel. Entonces estamos frente a una situación que, bueno, el señor Mota Domínguez no los llama a apagones, él los llama, déjame ver exactamente en la primera plana del Diario de los Andes el eufemismo utilizado, lo llama interrupciones del servicio no programados. Bueno, no se trata de interrupciones del servicio no programados, se trata de desastre, se trata de agresión al derecho de los venezolanos a vivir al menos decentemente. Todo esto está ocurriendo, y está ocurriendo también acá en Caracas. Aquí los caraqueños a cada rato decimos, bueno, hubo una falla en el metro, hubo una falla, hubo corte de agua. La razón real de eso es precisamente el tema eléctrico. Para no dejar a oscuras del todo la ciudad, apagar el metro o a cortar agua. ¿Por qué? Porque el agua que llega a Caracas en buena medida es la que viene del sistema del tubo 2. Traer agua a la altura de Caracas implica un esfuerzo importante desde el punto de vista del consumo eléctrico. Todo ese bombeo funciona con electricidad. Entonces, cuando te quitan el agua, cuando te quitan el metro, ahorran electricidad para no apagar los bombillos. ¿Entiendes? Y sin embargo, sigue ocurriendo esto, incluso acá en la ciudad capital, acá en Caracas. ¿Por qué? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Han destruido no solamente el sistema eléctrico, sino todos estos sistemas de redes de servicio público que son vitales, sobre todo para los más pobres. Porque quien tiene sus propios recursos, puede montar una planta eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo tampoco esa es la idea, pero quienes dependemos exclusivamente de las redes de servicio público, bueno, nos las vemos como se la ven, por ejemplo, en el hospital
Universitario de Maracaibo, el diario La Verdad, el principal titular del diario La Verdad en la mañana de hoy, no puede ser más estremecedor. El universitario está podrido, es el gran titular del diario La Verdad en la mañana de hoy en Maracaibo. En la morgue del Hospital Universitario de Maracaibo hay 15 cuerpos en estado de descomposición. Los familiares los lloran en medio de las moscas, el mal olor y la condición de insalubridad. Hasta gusanos hay en las camillas rotas donde reposan los cuerpos tapados con sábanas. Esto es un titular de primera plana, no de un país del África subsahariana, no, de Venezuela. En Maracaibo, esa ciudad que ha producido tanta riqueza y tanto petróleo. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ¿por qué? Porque no hay electricidad, pues entonces no hay neveras. ¿Entiendes? Todo esto está ocurriendo en este país y esto está siendo acompañado o ha originado, por así decirlo, una muy importante protesta ciudadana, protesta que a veces desemboca en hechos desafortunados, como inventaríamos el Estado Trujillo, pero una protesta, una movilización importante que no tiene conducción, hay que subrayarlo, que no tiene apoyo, hay que decirlo. Vamos a la siguiente pausa y regresamos. Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para proponerles una reflexión. Miren, ayer se produjo la primera acción de calle convocada por el llamado Frente Amplio. Fue un acto estrecho, organizado por el Frente Amplio. Hubo una cantidad muy modesta de personas acudiendo al sitio de siempre, allí en la avenida Francisco de Miranda, cerca de las oficinas de las Naciones Unidas, para una diligencia que no se entiende muy bien: exhortar a la ONU que se pronuncie sobre la situación venezolana en las elecciones, cuando la ONU ya lo ha dicho a la saciedad que está en desacuerdo con una farsa electoral. Pero, repito, el acto fue estrecho, fue pequeño, fue modesto, y cualquiera pudiera pensar, caramba, es que el venezolano no protesta pese a todo esto que está ocurriendo. Pero estoy mostrando cómo ayer, anteayer, tras antier, todos estos días, venezolanos han estado protestando en Mérida, en Maracaibo, en Valencia, en Trujillo, en San Félix. Pero por otros motivos, por cierto, por hambre, por falta de agua, por falta de energía eléctrica, por deficiencia del servicio de recolección de desechos sólidos, por 1000 razones. Y esa lucha no tiene conducción.
Esa lucha no tiene quien la dirija, quien la oriente desde allí, desde la reivindicación básica del ciudadano hasta la búsqueda del cambio político necesario, porque aquí no hay solución al problema del agua, ni hay solución al problema eléctrico, ni hay solución a ninguno de los problemas del colapso de los servicios públicos si no hay un cambio político profundo que rompa con la corrupción y que le dé uso racional a los recursos humanos y de toda la naturaleza que sí tiene Venezuela para salir adelante. Ahora, esa lucha tiene que ser conducida. Por eso es que nosotros decimos, repito, con muchísima humildad, pero con muchísima perseverancia también. Señores, hace falta unidad. En la oposición venezolana hay al menos 3 políticas con sus diferencias. Y el agrupamiento, repito, tiene sus luces y sus sombras. Tienen que ponerse de acuerdo. No pueden seguirse insultando ni desmereciéndose mutuamente. La gente que está alrededor de la plataforma Soy Venezuela, con María Corina, con Ledesma, la gente que está alrededor del G4 y este nuevo agrupamiento que ellos van a llamar Frente Amplio, la gente que está reunida en torno a la candidatura de Henry Falcón, tienen que ponerse de acuerdo. No dicen que son capaces de hablar hasta con el gobierno si hace falta para buscarle una salida al drama nacional. Qué bueno, pero bueno, en primer lugar, hablen entre ellos. Hablen entre quienes tienen la responsabilidad histórica de dirigir a esta mayoría nacional que quiere cambio. Transformar en poder político esta mayoría social que quiere cambio. Eso es muy importante. A nivel de lo que es la organización y a nivel de lo que es la agenda, señores, está demasiado claro. La lucha por las condiciones electorales, etcétera, etcétera, eso es muy importante. Pero la lucha por la sobrevivencia es fundamental y el pueblo está dando la lucha por la sobrevivencia solo sin una dirección política que lo oriente, que lo estimule, que lo organice y que le permita ir, repito, de la básica reivindicación a la búsqueda del cambio político. Eso es urgente e importante. Comparemos entonces, repito, el estrecho evento del día de ayer con estas jornadas de lucha y protesta que se están produciendo en todo el país a propósito de los temas reales de la gente. Yo creo que es un tema sobre el cual debería reflexionarse con cuidado, con autocrítica y sobre todo con amor por Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chueto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.